compartir el archivo que ustedes tienen para ir explicando. Aquí lo tenemos. Entonces, la primera hoja ya está hecha. Bueno, la tercera hoja dice números primos. Ya sabemos lo que son números primos, si ya lo leyeron un poquito, si no, veamos. A lo mejor los habían escuchado por ahí en la secund, aquí en la prepa, ya se los habían dicho, pues hay muchos tipos de números, ¿no? Los números primos, definición, los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Es decir, que si intentamos dividirlos por cualquier otro número, el resultado no es entero. Dicho de otra forma, si haces la división por cualquier número que no sea 1 o el mismo, se obtiene un resto distinto de 0, o sea, lo que sobra, el resto es lo que sobra. O sea, si dividimos no sé, 3, 4 entre 1, pues da 4, ¿no? 4 entre 2, pues da 2. 4 entre 4, pues da 1. O sea, siempre da un resultado entero, porque siempre tiene divisiones exactas. Pero un número primo no. ¿Sí? Si dividimos, por ejemplo, 3 entre 1, pues da 3. 3 entre 3 da 1. Pero 3 entre 2, pues da 1.5. ¿Sí? Los números primos solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre 1. Ellos son, y tienen muchas aplicaciones. Siempre alguien los hizo por algo, los inventó por algo. ¿Sí? De acuerdo a las necesidades que se fueron presentando, de acuerdo a la historia, lo que se tenía que hacer. En la ciencia, pues se inventaron los diferentes tipos de números. Como el 0, por ejemplo, que fue inventado por los mayas, aquí en nuestro querido país, porque había que hacer algunos cálculos para poder explicar, por ejemplo, el movimiento de los astros, de los planetas, etcétera, las estaciones del año, todo, ¿no? Entonces hubo necesidad de inventar el 0. Y así sucesivamente. Albert Einstein, por ejemplo, también inventó algunos procesos matemáticos, algunos, no precisamente los números porque esos ya existían, pero procesos que se le dieron un nombre y que servían para calcular ciertos eventos, ¿verdad? Luego dice, ejemplos de números primos, 2, 3, 5, 7, 11. ¿Por qué el 2? Pues porque nada más se puede dividir para que dé un número exacto, entero, como resultado, entre él mismo y entre el 1. El 3 igual. El 5, pues nada más se puede dividir entre 5 y entre 1. El 7 nada más entre 7 y entre 1. Y así sucesivamente. No tiene otra división, no se puede dividir otro número sin que salga un número con punto decimal. ¿Verdad? Esos son los números primos. Y pues obviamente pues son infinitos. ¿Verdad? La historia. Hay pruebas del uso de los números primos desde hace más de 20,000 años. Numerosas tablillas de Mesopotamia muestran el uso de los números primos desde hace 2000 años antes de Cristo. En las matemáticas egipcias, el cálculo de fracciones requería conocimiento sobre las operaciones, la división de números naturales y la factorización que se llevaban a cabo utilizando números primos. La primera prueba indiscutible del conocimiento de los números primos se remonta alrededor del año 300 a.C. y se encuentra en los elementos de Euclides. Euclides define los números primos y demuestra que son infinitos. Y hay un montón de historia más. Yo puse solamente un poquito. ¿Sí? Y luego abajo dice, hay una flechita. Vean cómo dice índice, y si se posiciono aquí donde dice índice y doy clic, el sistema me va a regresar a la hoja donde está el índice. ¿Para qué? Pues igual que en Word, para poder elegir otro elemento. Por ejemplo, si quiero ir otra vez a números primos, ya está con vínculo números primos. Doy clic a números primos y me regresa a la hoja, ¿sí?, de números primos, la que estaba leyendo. Pero si están viendo mi pantalla, hay otra opción abajo que dice, para mayor información haga clic aquí.
Eso lo hemos visto mucho en Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hago clic ahí, debe de abrirse una página de Internet que me muestre más información sobre todo esto que estoy viendo, porque esto es poquito, ¿sí? ¿Para qué se utiliza estos vínculos? Para obtener más información. Si el usuario dice, ay, me gustó esto, pero quisiera saber más. Ah, pues mira, acá hay una liga que dice, para mayor información, da clic aquí y entonces ustedes notan, ya se está abriendo la página, está medio lento ahorita esto. Y una página de Internet donde nos da mayor información sobre los números primos, ¿sí? Dejemos que aparezca. Bueno, no sé si la vean, pero se está abriendo una página. Ya se abrió, ¿no? Y aquí dice números primos y números compuestos, ¿qué son? Y ejemplos. Entonces, cuando un número no es primo, pues es compuesto, ¿sí? El número 1, por convenio, no se considera ni primo ni compuesto, ¿sí? Es por convención. Podría ser compuesto, pero también podría ser primo, porque nada más se puede dividir entre el mismo y entre uno, pues es uno entre uno y uno entre uno, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, por convención se estableció que no es ni primo ni compuesto. Entonces, los números primos, ejemplos están aquí, todos los demás son compuestos, porque se pueden dividir entre otros números y da siempre un resultado entero, ¿sí? Por ejemplo, el 6, pues se puede dividir entre el 6, entre 1, pero también entre 3 y también entre 2. Siempre va a dar un resultado entero. Es la diferencia entre números primos y números compuestos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes el día de hoy? Ya tienen la primera hoja, que son números primos. Todas ya vienen con nombre, ¿vale? Van a hacer lo mismo que yo hice aquí. Ustedes van a ir a la hoja de código binario, ¿sí? Y aquí van a poner un título con letra Word Art. Insertar, texto, Word Art. Y por aquí voy a poner, no sé, código binario. Obviamente el título, si está muy grande, lo acomodo por aquí, ¿no? Si está muy grande, pues le voy a disminuir el tamaño, ¿sí? No sé, a lo mejor de ese tamaño. Y aquí voy a poner lo mismo que está acá, definición, y defino qué es el código binario, cómo está compuesto. Luego ejemplos de números en código binario. Y aquí los van a poner, por ejemplo, ¿no? La historia, no sé de dónde vienen, quién los hizo, quién los inventó, quién los ideó, para qué. Poquito, ¿eh? Poquito. Yo aquí puse poco, no mucho, ¿sí? Entonces, aquí pongo definición de código binario, ¿sí? La historia, ejemplos de números en código binario, así como más o menos como está esta, aunque el diseño puede ser diferente. A lo mejor la definición la ponen de este lado, los ejemplos acá, la historia por acá, no sé, cada quien decidirá cómo ponerlo, pero debe de haber una definición separado, con el título separado, si se dan cuenta de la misma definición, ejemplos de números en código binario, por ejemplo, separado de los ejemplos, historia es un título separado de lo que van a escribir en la historia. ¿De acuerdo? Y después van a insertar una forma que me ayude a regresar al índice. Y del índice van a vincular cada título con su hoja. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, fíjense. Si yo voy al índice y selecciono, por ejemplo, código binario, aquí en el índice van a aumentar con letra Word los títulos de las demás hojas, ¿eh? Yo puse números primos y código binario. Aquí están números primos, código binario. Pero nos falta serie de Fibonacci. Aquí van a escribir también serie de Fibonacci. Código ASCII. En el índice van a escribir código ASCII. Y constante de Euler, pues también van a escribir en el índice.
constante de Euler. Una vez que tengan todos los títulos, pues los empiezan a vincular. Aquí es más facilito vincular, porque no tenemos que crear marcadores. Los marcadores ya están hechos de manera automática, los toma el sistema con haberle puesto nombre a nuestras hojas. Si se dan cuenta, ya hay una hoja que dice portada, otra que dice índice, números primos, código binario, ya están mis marcadores. ¿Cómo lo veo? Fíjense. Si yo selecciono código binario, por ejemplo, no tengo que seleccionar así, ¿eh? No, basta con que le dé clic aquí al cuadrito de mi título, a la forma, al cuadrito de la forma. Ya la seleccioné, voy a ir a la ficha insertar, vínculo, y lo mismo, le doy vínculos aquí, ¿sí? Abro el cuadrito de diálogo de hipervínculo, igual que en Word, es el mismo cuadrito. Archivo página web existente, lugar de este documento, crear documento nuevo, dirección de correo electrónico. Vale. Hoy vamos a utilizar, al igual que en Word, lugar de este documento, y vamos a utilizar archivo o página web existente. Para ir a la hoja de código binario, pues basta con que vaya al lugar de este documento y si se dan cuenta, ¿sí? Dice referencia de la celda. Estos van a ser nuestros marcadores como si fueran nuestros marcadores. Ya se encuentran aquí, son los nombres de las hojas. Esto ya es automático. Entonces, como aquí seleccioné el título de código binario, pues aquí voy a seleccionar código binario y doy clic en aceptar. Me salgo, doy un clic fuera y cuando regreso al título me doy cuenta que ya tiene la manita. ¿Ve? Doy clic ahí y me lleva a la hoja de código binario. Pero incluso yo le podría decir, ¿sí?, a qué celda me lleve. Por ejemplo, le voy a decir, llévame a código binario, pero no a la celda A1. ¿Sí? Aquí le voy a poner, llévame a la celda, no sé, F20, ¿no? Porque a lo mejor ahí hay algo que el usuario, quiero que vea el usuario inmediatamente que yo voy a esa hoja, no sé. Aquí puedo controlar a qué hoja y a qué celda puedo ir. Doy clic en aceptar y cuando doy clic aquí a código binario, vean cómo ya me posicionó en F20, ¿sí? Porque a lo mejor allí había algo. Bueno, no sé, al principio si no le ponen siempre los manda a la celda A1. ¿Sí? Siempre los van a dar a la celda A1 si no le especifican a qué celda. Bueno, pues si ahí empecé no importa. Así lo dejo. Para regresar a la hoja de índice. Pues ya vimos que es muy sencillo ir a la hoja. Para regresar a la hoja de índice, porque de aquí tengo que regresar a la hoja con otro vínculo, voy a ir a la ficha insertar y en ilustraciones, en el grupo ilustraciones tengo formas. ¿Sí? Esto está lleno de formas. Ya las conocen ustedes, ¿no? Hay un montón de formas, un montón, llamadas, ¿sí? Cintas y estrellas, diagramas de flujo, esto ya después lo van a utilizar. Yo en esta ocasión utilicé, por ejemplo, esta flecha, porque indica pues, ir hacia atrás, o sea, la hoja de índice, ¿no? Yo utilicé esta. Cada quien puede utilizar la que quiera. Entonces la dibujo, le puse relleno blanco. Primero vean, relleno blanco. ¿Ve? Y luego con letra negra, en inicio le puse letra color negro, todo centrado horizontal y vertical, y de un tamaño de letra más grande, escribí índice. Índice, pues así se llama la hoja. Recordemos que en Word poníamos índice porque había que regresar al índice arriba en la tablita, ¿no? Pues aquí también, si la hoja se llama índice, pues le ponemos aquí índice. Doy un clic afuera. Luego selecciono la forma. Aquí ya no estoy adentro escribiendo, seleccioné la forma. Y una vez que seleccioné la forma, bueno, pues igual voy a insertar, vínculo, y lugar de este documento, y selecciono índice. Y acepto. Doy clic afuera
Y en el momento que yo me posiciono en cualquier parte de la forma, pues me doy cuenta que ya tiene vínculo. Doy clic y me tiene que regresar a la hoja de índice. Para aquí, pues poder seleccionar otra, ¿no? Regreso, selecciono otra, regreso. Pues hay que ir a cada hoja con el vínculo puesto en cada título y hay que regresar de cada hoja al índice con el vínculo puesto con una forma. La forma, pues ustedes la deciden. Luego, ¿cómo vamos a hacer lo de... perdón, ¿alguna duda hasta aquí, señoritas, señoritos? Díganme si tienen alguna duda. No, maestro. ¿No? ¿Nadie? Sencillito, ¿no? Aquí son más sencillos los vínculos. No hay que hacer tanto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para abrir una página web? Bueno, primero busco mi página. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a buscar aquí ¿cuál tocaba? Código binario, ¿no? Aquí voy a poner código binario en internet. Una vez que encuentro una página que me agrade, ¿sí? Código binario, aquí dice qué es sistema binario, no sé, elijo esta página, ¿no? ¿Qué es el sistema binario? Bueno, la veo y digo, pues esta me interesa, tiene buena definición, tiene además código binario, cómo se hace, no sé, historia, mira, aquí está bien la historia del sistema binario, de Leibniz a los sistemas informáticos. Voy a poner, esto trae algo de mucho de lo que voy a poner en la hoja, pues aquí, de aquí voy a sacar información y a la vez le voy a decir, ¿quieres más información? Ve a esta página, mira, ¿no? Entonces lo que hago cuando encuentro la página es, voy arriba, donde está la dirección, la URL, la selecciono y la copio, control C. ¿Sí? Ya copié mi URL, regreso a mi Excel, escribo por aquí, combino unas celdas, ¿no? Voy a combinar unas celdas. Combinar, centrar, ajustar texto, centrar horizontal y vertical, con un poquito más grande la letra, y digo, para mayor información, haga clic aquí. ¿No? Haga clic aquí. A lo mejor lo puse más grande. Aquí está, ¿no? Y luego, ¿cómo lo voy a vincular? Pues así como tengo seleccionada toda esta celda, voy a ser más grande para que vean. Tengo seleccionada toda esta celda, nada más basta con que me posicione ahí. Le voy a poner de preferencia un cuadro borde grueso, ¿no? Un relleno, bueno, ahorita vemos eso del relleno. Y voy a ir a insertar, hipervínculo, abro el cuadrito, ahora estoy en archivo página web existente. Aquí voy a pegar, control V, la dirección que copié, la URL de esa página. Seleccioné la página, control C, bueno, la URL, luego vine aquí a vínculo, archivo página web existente, y aquí pego la URL, control V, y acepto. ¿Ve? Entonces, voy a cerrar esta página que había abierto, y luego en mi Excel voy a dar clic aquí. En el momento que doy clic aquí, pues ya tiene vínculo, ya se abre la página que yo propuse para que el usuario obtenga más información. ¿Vale? Así sencillito. Entonces, va a haber un vínculo en el índice. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Hacer su portada. Letra guardar, ya saben cómo. El índice, terminarlo con los demás títulos de las hojas que tienen abajo. Luego venir a cada hoja, bueno, vincular con cada hoja, ¿sí? Venir a cada hoja y poner un título, números primos, código binario, serie de Fibonacci, no sé, así como puse aquí, ¿no? Código binario, y luego
Definición. Debe de haber una definición, un título. Este título está en un conjunto de celdas combinadas. El título está en celdas combinadas. ¿Cómo combino mis celdas? Recordemos, selecciono algunas celdas. Aquí lo voy a hacer, vean. Selecciono algunas celdas y aquí está la herramienta combinar y centrar, ajustar texto, centrado horizontal, pues también centrado vertical y aquí puedo escribir, ¿no? A las celdas combinadas les voy a poner un borde de exterior grueso. Aquí en la herramienta bordes, arribita donde dice fuente, borde exterior grueso, que se vea así. Le voy a poner un relleno. En esta primera hoja yo le puse relleno todo verde, ¿no? Era mi identificación. Bueno, a lo mejor en esta siguiente hoja le voy a poner relleno, pues a lo mejor de este color, a todo. Código binario, esto también debe de tener formato. Aquí está la herramienta formato. Relleno de forma, bueno, aquí, ¿no? Que voy a seguir también. Le voy a poner un contorno negro y luego con un grosor para que se vea como el anterior, como este, ¿no? Más o menos. Y a todo lo que ponga definición, pues también relleno. Esto es un cuadro de texto, donde van las definiciones y la historia. Cuando hay mucho texto, lo pueden poner en una sola celda, pero la van a tener que hacer grandota, tanto en la fila, la columna. Entonces, mejor inserto un cuadro de texto, insertar texto, cuadro de texto, lo dibujo y aquí puedo escribir todo lo que yo quiera. Bueno, ahí pongo la de la definición. Recuerden que cuando vayan a internet, busquen su definición, no copien ni peguen, lean y escriban más o menos lo que ustedes consideren. La historia, pues pueden ir copiando y pegando, pero pedacitos. Pues mira, aquí dice que surgió en tal, y esto no me interesa, eso no lo copio, este pedacito, eso sí me interesa, eso lo copio y ya es un poco diferente, ¿no? Entonces, en un cuadro de texto, el cuadro de texto también tiene formato, tiene relleno. Pues aquí le voy a poner el mismo relleno, ¿no? Para que corresponda con todos estos. En mi caso, cada quien tiene su diseño. Un contorno, igual, pues para que se vea igual que los otros, con un grosor, igual que lo demás, ¿no? Con un contorno, en mi caso. El de ustedes, pues quién sabe. Esta debe de ser, pues, letra un poquito más grande que se vea definición, historia, ejemplos. Estos son celdas combinadas, esta es celda combinada, esto es cuadro de texto, este es cuadro de texto, este es celda combinada, este es celda combinadas, este es word art. ¿Sí? Entonces, los títulos en celdas combinadas. Bueno, este ejemplo también lo puse en celdas combinadas. Y ya donde vayan a escribir mucho texto, pues es cuadro de texto. No mucho, no mucho texto, más o menos unos 2, 3 párrafos, pequeñitos. La definición pues no lleva mucho. Yo aquí puse un poquito más, pues, porque había que recalcar qué es, ¿no? Y ustedes los van a conocer y van a decir, mira, también hay esto, también hay otro. ¿Qué es la serie de Fibonacci? Nunca la había escuchado. ¿Qué es el código binario? Pues sí lo había escuchado, pero no sabía muy bien qué era. El código ASCII, pues lo van a utilizar, lo han utilizado mucho, pero lo van a seguir utilizando. La constante de Euler lo vimos en primero. ¿Qué era? Yo les dije, cuando tengan tiempo, investiguen qué es la constante de Euler, para qué sirve, por qué, dónde se utiliza, de dónde salió, quién fue Euler, ¿no? Todo eso. Pues van a poner un poquito de todo. Entonces, trabajo de hoy, hacer su portada, índice, terminarlo con letra guardar con los títulos que están aquí abajo en las hojas, vincular cada uno de los títulos del índice con su hoja, llenar cada hoja así con su título, una definición, ejemplos, historia, un poquito. Un vínculo a través de una forma que me ayude a regresar al índice. ¿Sí? Y
un vínculo que diga para mayor información, haga clic aquí, que me dé mayor información sobre el tema que estoy viendo. En este caso, números primos. En el siguiente caso fue código binario. En el siguiente será la serie de Fibonacci. Si quieres saber más, bueno, porque yo aquí voy a poner poquito. Realmente es muy poco. Ya si el usuario quiere ver más, pues ya va a la página web. Investiga más. Si no quiere, pues se conforma con lo que puse. ¿De acuerdo? El chiste es que ustedes vinculen todo. Todo. No es necesario ahorita que pongan, aunque si lo quieren hacer, si alguien sabe cómo, pues pueden poner fondo a las hojas, pueden poner de otro color, no sé. Ahorita no es necesario, me interesa que hagan los vínculos. Vínculo para regresar a una hoja, ir a otra hoja, o vínculo para abrir una página web, si es que se requiere más información. ¿Alguna pregunta, señoritas, señoritos? No, maestro. Ninguna. No, sale. Entonces, mande. ¿Le cambiaremos el nombre del documento? ¿Le cambiarán el nombre? Vínculos Excel, si quieren, si no, así lo dejan. Así lo guardan como vínculos Excel. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir. Detengo mi grabación. He explicado